Bueno, la idea de hoy es comenzamos ya la cursada de manera virtual, asincrónica. Lo primero que voy a hacer, Karina, bueno, y al resto de los alumnos que vean después la grabación, es contarte más o menos de qué se trata el espacio, cómo es la modalidad de cursada, qué espero acá a fin de año y varias cuestiones más. Siempre con lo mismo con todas las materias, como para que se saquen todas las dudas y se organicen cómo va a ser la cursada y qué tiempo demanda, y bueno, uno vaya viendo y dosificando en base a cómo avanza el año. Yo ya les compartí en la parte de presentación, sí, dos cosas. El programa y el calendario del eje 1. Si vamos al programa, sí, van a ver que todavía es el vigente. Y una estructura importante es que yo les quiero mostrar los ejes. Son dos ejes solamente, entonces es una estructura de tiempo mucho más cortita. El eje 1 tiene que ver con toda la parte teórica de etapas de la vida y algunas caracterizaciones que tienen que ver con las nuevas maneras de pensar, ¿sí? Lo que es la adultez y principalmente la tercera edad. Y vamos a ir empezando a tener otros conceptos como lo que es envejecimiento activo y qué entendemos por envejecimiento activo, y en base a eso poder trabajar, planificar y proyectar en base a las dimensiones de calidad de vida. Estas dimensiones de calidad de vida son las que ustedes ya conocen, ¿sí? Las 8 dimensiones. El eje 2 quizás es un poquito más intenso y tenemos una división muy importante. Tenemos la parte teórica, sí, y acá tenemos una primera parte que tiene que ver con el marco de historia y cómo surgieron cómo surgió uno de los principales servicios que es característico de la adultez y la tercera edad en personas con discapacidad intelectual, que es el centro de día. Eh, y bueno, cómo se planifica, cómo es la oferta interna de los centros de día, y en base a eso, qué posibilidades de corrientes o qué enfoque teórico podemos tomar, ¿sí? Y eso tiene que ver con concebir la recreación, el ocio y el tiempo libre como parte fundamental a la hora de pensar nuestras propuestas de taller dentro de un centro de día, ¿sí? Entonces, la materia tiene dos partes. Todo un desarrollo teórico hasta el eje 2, hasta la parte de recreación, ocio y tiempo libre, y una parte práctica, ¿sí? Que es diseño de proyectos e implementación de dinámicas de taller. ¿Sí? Es muy importante que vayan pensando, vayan problematizándose a lo largo de la cursada, eh, qué podemos llegar a hacer, cuáles son las ofertas que nos brinda un centro de día, yo de qué manera me puedo posicionar en relación al marco teórico que vamos a ver, ¿sí? Ya puede ser las tres corrientes que vemos, que es recreacionismo, animación sociocultural o recreación educativa, y pensar de qué manera puedo impartir una propuesta educativa no formal, ¿sí? Y de qué manera puedo construir mi rol, ¿sí? Ya sea de coordinador o de animador sociocultural, ¿sí? O sea, que acá ya dejamos de hablar de partes formales, como estamos acostumbrados en la escuela, que es docente-alumno, sino empezamos a hablar de animador, de coordinador, ¿sí? De una persona destinataria como un beneficiario, como un usuario, eh, un concurrente, dejamos de tener como palabras que son comunes a la escuela y esto empieza a romper con un poquito con un espacio educativo no formal, ¿sí? Entonces van a encontrar muchas cosas que quizás en otras materias no la han visto, y que hay que romper, ¿sí? Principalmente a la hora de planificar un taller hay que romper con las preconcepciones que tienen ustedes en relación a cómo es la escuela, ¿sí? A los componentes de la planificación de residencia. Hay que romper. Esta materia tiene como una dinámica bastante interesante porque juega con muchas cosas que vieron, pero que hay que deconstruir. Calendario eje 1. Hoy había clase virtual, sí, y empezamos a trabajar sobre las etapas de la vida, sí. Empezamos a ver envejecimiento saludable,
adultez y tercera edad en personas con discapacidad intelectual y proyectos de vida, y envejecimiento activo y dimensión de calidad de vida. Son 4 ejes teóricos. El eje 3 y el eje 4 son los más pesados para ir leyendo. ¿Por qué? Son textos, si bien un solo texto es un texto extenso, ¿sí? Pero que nos va a servir a nosotros de insumo después a la hora de empezar con el primer trabajo práctico. El trabajo práctico van a ver que es espiralado, ¿sí? Van a ver que las consignas del primer trabajo práctico nos van a ayudar para el segundo, y el segundo nos va a ayudar para hacer el trabajo de proyecto de implementación para poder desarrollar nuestro perfil a la hora de tener que trabajar. Bien, consultas, dudas hasta ahí. Karina, perfecto. Bien, bueno, pero puedes preguntar igual. Voy a pasarme a la ventana que nos comparte la pantalla, así te puedo ver. Bien, entonces, ¿cómo el formato de evaluación acá? Si bien es una materia que es un seminario dentro de la estructura de la carrera, la dinámica propiamente dicha es en formato de taller, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia entre cómo está planteada y cómo es la dinámica de cursada. Entonces, no existe el examen parcial acá. O sea, no es que ustedes se van a encontrar en la estructura del calendario algún parcial, ¿sí? Sino que se van a encontrar con trabajo práctico y después el trabajo integrador, que sería la dinámica de esta propuesta de taller. Esta propuesta de taller, antes, en contexto real, si todavía vamos a esperar, pero tenemos como el plan A y el plan B. Si pandemia se soluciona y empezamos a volver a tener un poquito más de presencialidad y el centro de día empiece a trabajar, generalmente nosotros nuestras propuestas las íbamos a implementar, ¿sí? Conocían lo que era un centro de día y de paso implementaban su propuesta de taller. Como no está habiendo propuestas de centro de día directamente, ¿sí? No es que están... El año pasado lo sostuvieron virtual, pero ya este año no lo están sosteniendo. El plan B va a ser hacer todo el como sí mediado con la tecnología, ¿sí? Entonces, como son grupos, un grupo actúa de coordinador y otro grupo actúa de beneficiario concurrente y ayuda a implementar la dinámica. Somos poquitos, así que vamos a ver si lo hacemos asincrónico o sincrónico, ¿sí? Porque son 7 alumnos, nada más. Entonces, quizás, como son grupales que dos o tres lo implementan y los otros 4 trabajan, quizás podamos jugar un poquito de alguna vez alguno de los proyectos poder implementarlo sincrónico, ¿sí? Por ejemplo. Y esto tiene que ver también como para que se rompan un poco la cabeza y sean creativos a la hora de pensar la propuesta, ¿sí? Salir de lo tradicional. Bien. No sé si hay alguna pregunta, si no, te introduzco en el tema y después lo seguimos conversando nomás cuando se habilite. Qué feo. Decime el nombre de las compañeras para que ya queden en la grabación. La materia es muy práctica. Cuando estamos presenciales es muy práctica. Entonces no... Tiene que ver con entender cómo funciona un centro de día. La materia tiene... El objetivo de la materia es que ustedes vean que hay otros espacios de incumbencia para trabajar desde desde espacios no formales, que hay muchos servicios que hay para explotar, que todavía ni siquiera se pensaron acá en las bases, pero no, todos mueren en la escuela. O sea, si yo hago un sondeo de los últimos 3, 4 años que egresaron los alumnos, todo termina en las escuelas, muy poca gente trabajamos en espacios no formales. Y esta materia lo que busca es justamente eso, abrir un poquito su cabeza de que hay otras cosas más allá de la escuela, de que hay otras etapas de la vida para trabajar y que
este, es necesario la implementación de servicios. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos realmente trabajar en escuela, es hasta los 22. Y hoy por hoy el promedio de vida de una persona con discapacidad intelectual está en 55, 60. Tenés casi 40 años sin oferta fuerte y solamente tenés centro de día, tenés APADI, tenés Ángeles, muy pocos centros educativos terapéuticos que trabajan hasta los 22, 24 y moriste en el sentido de oferta para este franja etaria. Entonces, hay mucho para hacer en lo que es educativo no formal. Es una lástima que todos terminen después en la escuela. Pocos alumnos están trabajando en Ángeles. Sí, por eso la idea es que ustedes tengan un pantallazo, diferencien las ofertas, porque hay centro educativo terapéutico, que es una cosa, un centro de día es otra, que pueden diferenciar las propuestas, y bueno, y después si alguno se anima a futuro a crear su propio centro educativo, porque tiene un amigo que es psicopedagogo y un amigo que es psicólogo, kinesiólogo, empezar a explorar y empezar a generar nuevos nuevas propuestas, nuevos servicios. Yo siempre les cuento, por ejemplo, en Córdoba, hoy por hoy estamos discutiendo, bueno, estamos discutiendo. Trabajo con mucha gente de allá, igual hablamos bastante. Vivienda con apoyos, o sea, personas con discapacidad intelectual con un sistema de configuración de apoyos para que puedan vivir de manera acompañada a través de un externo, pero solos, o sea, tres, cuatro personas con discapacidad intelectual en una casa y hay un sistema de apoyatura para que puedan tener una vida independiente. Eh, y son experiencias bastante interesantes que acá ni siquiera todavía se pueden llegar a discutir como una posibilidad, en el sentido de poder pensar otra cosa más allá del centro de día. Bien, eje 1, etapa 1, vamos a hablar de las etapas de la vida. ¿Sí? Nosotros lo primero que vamos a hacer es, van a agarrar un texto muy viejo, ¿sí? Que es parte de la tesis de la carrera cuando me recibí. Van a encontrar como una síntesis. Yo siempre lo pongo acá porque es como una síntesis bastante cortita, breve y concisa de las etapas de la vida. Y problematiza sobre dos cuestiones que es muy interesante poder ver. ¿Sí? Y por eso lo seguimos trabajando. Hablar de etapas de la vida tiene que ver con un posicionamiento individual, subjetivo, ¿sí? Cada uno fue construyendo su etapa de la vida y a la vez cómo considera las etapas de la vida del resto, ¿sí? Si bien la etapa de las adolescencias, eh, yo sé que todos habrán leído Verasturi y todo lo que tiene que ver con la adolescencia normal, pero ya cuando entramos a la adultez, ya empezamos a tener como rispideces de todos entender qué es ser adulto, de todos entender qué responsabilidades tiene ser adulto, o qué rol en la sociedad tiene ser adulto. ¿Sí? Yo te pregunto a vos, ser adulto, para vos, qué tendría, a qué edad uno comienza a ser adulto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué me puedes decir? Bien. Y, por ejemplo, y ahora yo te repregunto, vos hablas de tres cosas, de vivir en familia, o sea, formar su propia familia, de trabajar y de independizarse. Hoy por esas tres variables son como muy complejas de que estén todas juntas. Si por ejemplo yo formo mi familia, pero todavía sigo viviendo en la casa de mi mamá, X causa. ¿Soy adulto? ¿Sí o no? Si yo no consigo trabajo por X causa, ¿soy adulto? ¿Sí o no? Eh,
Si yo no fuera responsable en el sentido de, seguiría siendo adulto? Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con particularidades, que son muchas cuestiones de la sociología, del rol, de la función de ser adulto, de la antropología, de la psicología, de decir, bueno, cuando uno tiene la madurez psíquica, empieza a ser adulto, del criterio normativo legal, que uno empieza a ser adulto cuando cumple 18 años. O sea, tenés 18 años, sos adulto, ya sos responsable de tus actos. Hay diferentes variables, no todo el mundo piensa lo mismo, es muy complejo decir, bueno, me levanté mañana y soy adulto, ¿sí? Entonces, así como no hay variables y no hay un criterio eh, único para las personas, lo mismo pasa con las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Y empiezan a conjugar otras variables de mayor peso. Bueno, no se va a independizar, va a seguir viviendo en la casa, bueno, no va a trabajar, bueno, no va a formar una familia. Y enseguida empezamos a decir, bueno, si no trabaja, si no forma una familia, si no goza, es un niño eterno, lo seguimos tutelando de afuera, nosotros eh, decidimos por él, vamos diciendo lo que va a hacer, o sea, hay toda una construcción que hay que comenzar a pensar y nosotros empezar a construir, que ser adulto es un rol, ¿sí? Atravesado por muchas variables, quizás la que más pesa es la cronológica, ¿sí? Es decir, bueno, yo soy adulto a partir de los 18, 20, 22, o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el sistema educativo. Bueno, uno cuando ingresa a la universidad ya tiene como una madurez, una responsabilidad que quizás en el secundario no tenía, entonces como todo un cambio de mentalidad. Conjuga muchas cosas. Y básicamente la sociedad es la que pone en situación o en tela de juicio o a modo de, de tensión de cuestiones, cuándo se es o cuándo no se es. Pero esto se pone mucho más en situación o mucho más en tensión cuando es una persona con discapacidad intelectual. ¿Sí? Porque, claro, es un niño, bueno, o hay algunas licencias, entre comillas, en el sentido, bueno, no lo vamos a retar porque, bueno, es chico, no sabe. Y eso tiene que ver con muchos mitos y la idea de poder entender que no hay como un criterio único en las etapas de la vida es para como empezar a derribar mitos. No es que uno se levanta de hoy a la mañana es adulto, sino que tiene que ver con construcciones subjetivas de ser, pero que también hay un otro que condiciona. ¿Sí? Y ahí volvemos y ponemos en tela de juicio, si quieren, sin poner en partidos políticos ni nada por el estilo, la situación que pasó ahora, por ejemplo, del pensamiento crítico con el problema de la docente de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasó ahora? O sea, a ver, hasta dónde un otro habilita, ¿sí? O independiza le permite autonomía a la persona. Y acá pasa lo mismo, o sea, nosotros decimos, bueno, las escuelas, bueno, nosotros queremos alumnos que sean críticos, reflexivos, autónomos. Bueno, yo cuántas instancias le doy de decisión, cuántas instancias le doy de autonomía. Si yo le doy para decidir entre una sola opción, no hay decisión. O si yo doy opciones, pero no quiero que eligen la que no quiero, bueno, voy pinchando y hasta que terminemos haciendo el equipo. Son construcciones, entonces si la escuela da unas buenas herramientas para construir un sujeto adulto, que trabaja con la familia, hay una buena sistema de apoyaturas, ¿sí? Las etapas se desarrollan, ¿sí? Eh, y hay muchísimo como para revisar acá en la comunidad de Río Gallegos sobre eh, sobre muchos aspectos a trabajar, muchos preconceptos, eh, muchas ideas previas que se vienen arrastrando. Y para vos, ¿cuándo comenzaría, o Ingrid que llegó recién, cuándo comenzaría a ser uno adulto mayor o tercera edad?
¿Qué lo marca? Ingrid, ¿escuchas bien? ¿No te me desmayaste, Ingrid? Ah, como no decís nada, para vos, ¿cuándo comenzaría uno a ser adulto mayor? O la tercera edad. Ahora está bien, recién hablamos de esto, no, no hay criterios únicos, ¿sí? Hablabas de una etapa de la jubilación, por ejemplo, ¿sí? Es verdad, o sea, que la gente se jubila temprano. Siempre dicen la jubilación. Bueno, a mí me quedan 6 años para jubilarme, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, choca. Bueno, yo me jubilaría si no cambia nada, está así igual, en los 42. Eh, entonces, bueno, juega, ¿viste? Choca, bueno, de decir, bueno, ¿cuándo uno empieza a ser adulto mayor? ¿Cuándo empieza a ser tercera edad? Generalmente a los 55 ya uno empieza a hablar de adulto mayor, tercera edad a partir de los 65, ¿sí? Pero vamos a ver un concepto que es muy interesante que tiene que ver con envejecimiento activo, ¿sí? Que ya no es como envejecer como antes, esto de decir, bueno, me jubilaba y era como, bueno, lo vieron en psicología seguramente, la crisis del nido vacío, la crisis de la mitad de la vida, bueno, ahora qué hago, que terminé mi vida útil, ahora pasé a ser parte del sector pasivo de la sociedad. Claro, también se jubila joven igual. Exact- Exactamente, el envejecimiento activo tiene que ver con eso, con pensar. De la forma que yo llego a la vejez es de la forma que me preparo hoy. O sea, mentalmente y en base a las 8 dimensiones de calidad de vida que vamos a ver. Eh, es muy interesante. Sí, la idea del primer encuentro, cuando son varios o muchos, es poder poner en tensión estos con los famosos. Bueno, yo creo que cuando uno trabaja, bueno, yo cuando creo que uno formó pareja, o yo creo que es adulto cuando ya tiene hijos. Y vemos ahora embarazos de adolescentes de los 12, 14 años como una tasa muy, muy alta, inclusive alumnos con discapacidad intelectual con 12, 14 años siendo papás. Entonces, empezar a romper que en realidad son construcciones que tienen que ver tanto internas, que son las primordiales, que tienen que ver con la madurez psíquica, como hablábamos recién, a configuraciones que tienen que ver del medio, externo. ¿Sí? Bueno, cuando uno lo considera adulto. ¿Sí? Eh, Y ahí, bueno, hay muchos ejemplos de la vida cotidiana de personas con discapacidad intelectual, de cómo son condicionados más que nada por su discapacidad y no por su edad, y no se les brinda la correcta sistema de apoyatura. ¿Sí? Ahora cuando lean la tesis, van a encontrar las etapas de la vida. La tesis es del 2009. ¿Sí? Eh, hubo una reforma, habla de esto del criterio legal, de la incapacidad legal en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Y hago esta aclaración. Es del 2009, se reformó el Código Civil y Comercial. En el Código Civil borran lo que es incapacidad legal, ¿sí? Y hablan de un sistema de configuraciones de apoyo en base a la justicia, para el acceso y garantizar la justicia.
¿sí? Y esto tiene que ver, es muy similar al sistema tutelar. O sea, hay un representante que actúa y media en caso que fuera necesario para garantizar el cumplimiento de los derechos en relación cuando uno apela a la justicia, ¿sí? Por ejemplo, yo, persona con discapacidad intelectual, estoy pensionado, eh, el sistema tutelar, incapacidad legal, no me dejaba disponer de dinero ni nada por el estilo, me lo contrataron externo. No podía hacer trámites, no podía hacer nada por voluntad propia, ¿sí? Por incapacidad legal. No podía ir a juicio, no podía, o sea, era, se declaraba nulo de competencias. Con el nuevo Código Civil lo que se hace es todo lo contrario, es decir, bueno, tiene capacidad legal, puede decidir, siempre y cuando haya las configuraciones adecuadas, se le expliquen el proceso, entonces la persona, por ejemplo, puede hacer hoy por hoy trámites, puede autogestionarse, decir, y el sistema tutelar que va a estar interviniendo en la justicia, por ejemplo, si fuera pensionado, le haría monitoreo en relación a los gastos, pero no es que decidiría en base a qué gasto o qué gastar. Es como una figura muy interesante que si bien yo no la nombro ahí porque es bastante viejita, pero es interesante pensar que hoy por hoy ya la incapacidad legal no existe. Por eso se vota, la persona con discapacidad intelectual votan, ejercen el sufragio en igualdad de derechos. Hay como toda una movida bastante interesante gracias a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue su movida muy grande en el 2006. ¿Sí? Perfecto. Bueno, analicemos más. Clase 1 ya está. Van a encontrar el material para que puedan leer. Las otras clases son virtuales, son asincrónicas. Se van a ir habilitando todos los días lunes a las 18:30. ¿Sí? Los foros, cuando tengamos que trabajar y empezar a desarrollar los trabajos prácticos para el trabajo final integrador, para ir preparándonos, lo que hago es armar un foro de trabajo por grupo. ¿Sí? Hola Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? No es que sea malo, pero justo yo estoy terminando la clase, así que vas a escuchar justo la última partecita. Después la va a tener que ver porque está grabada. Decirles que, bueno, que para trabajo práctico, como son espiralados, van a tener un solo grupo y ese grupo va a ir trabajando en conjunto, ¿sí? Yo sé que a ustedes los foros no les gustan, que arman su grupo de WhatsApp porque es más práctico. Siempre le digo lo mismo, yo en los grupos de WhatsApp no estoy. Entonces, si se arma internas porque no se ponen de acuerdo qué hacer o cómo hacer y no se les ocurre qué herramienta y entran en crisis y se terminan peleando todo con todos a un mes de terminar las clases, en el foro sí los puedo ir guiando y puedo ir viendo quién participa o si una persona está desaparecida y aparece la última semana, yo voy registrando todo eso en el foro. Sí, es la única forma que yo puedo ver cómo van trabajando. Por eso es que yo siempre armo las cosas por dentro de la plataforma. Bueno, la clase va a estar habilitada, van a encontrar el material. Si ahora yo subo el video y van a encontrar el material ya disponible. Así que denme una hora como mucho y van a encontrar el texto. Es cortito porque es una síntesis, así que van a encontrar que son 6 hojas para leer. Así que bueno, no se vayan colgando los que rinden, los que estudian conmigo otras materias, porque bueno, los que se cursan conmigo abordaje viene como bastante pesado ahora, este G2. Así que bueno. Bien, no hay preguntas, nada que acotar. Bien, materia, exactamente. Materia tranquila, hipercomprensible, no es nada pesado, así que estoy seguro que van a tener una buena cursada todos. Bueno, chicos, chicas, nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier cosa, me escriben en el foro. O nos vemos en una otra clase. Ya esas